Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Una vez más, aquí nos encontramos en Crisol Mediático. Sé que tenía mucho tiempo que no nos encontrábamos, que yo no grababa también, pero bueno, han surgido algunas cosas que pues me apremian para poder hacer algún comentario al respecto y principalmente hacer un seguimiento a lo que ya habíamos dicho en sesiones anteriores. No sé si recuerden que en la sesión anterior les comenté sobre que se estaba calentando el este, el noreste, digamos, ¿no? En la parte rusa, Ucrania, y se estaban calentando las cosas. Últimamente, algunos conocidos, incluso los medios de comunicación, han sido han bombardeado de información, lo cual les digo, me apremia a hacerles algún comentario para que también nosotros no crean que estamos huérfanos, ¿no? Que hay voces todavía alternas que podemos observar a través de las redes, la cual es su servidor, y que intenta darles un apoyo para todo lo que está sucediendo, porque los medios de comunicación son una sola cabeza, es una sola hidra. Obviamente es una hidra de 1000 cabezas, es un dragón, pero que se maneja bajo la misma, están manejados por un solo grupo. Entonces, son repetidores y repetidores de lo mismo. Y obviamente hay medios de información que sí llegan a dar información, digamos, alterna para que nosotros también no nos vayamos con lo que dice una de las tendencias de todo esto, ¿no? ¿A qué quiero llegar? Miren, supe que eh, están diciendo que Putin va a atacar Ucrania. Ya comentábamos que se estaba calentando y la situación en Ucrania, como habíamos ya comentado, lo básico que tienen que entender es que Ucrania puede pertenecer al grupo de la OTAN, Organización del Atlántico Norte. Sí, y es básicamente es tener, del Tratado del Atlántico Norte, básicamente es tener entre sus países y que pertenezcan y que tengan soldados para la OTAN y puedan pelear a favor de ellos, etcétera. Entonces, aquí la situación es que si Ucrania, que es vecino de Rusia, si es aceptado, se dice que metería bases militares que tienen muy cerca el Kremlin, o sea, Rusia. O sea, tendrían a tiro de piedra poderles, digamos, aventar un misil. Y eso es lo que no le gusta a Rusia. Obviamente está defendiendo sus, eh, sus fronteras para no verse atacado. Y es algo muy normal, supongo yo. Y es lo mismo que haría cualquier otro representante mundial y mucho más si es un país líder mundial, ¿no? Y además de los más altos, ¿no? O sea, creo que Rusia es el más poderoso actualmente con sus misiles supersónicos, lo cual también le permite a ellos que pueden dictar o no dejarse de los dictados de las agendas de los otros países que también son poderosos, en este caso Estados Unidos y aliados, ¿no? Entonces, Putin respondió que qué le parecería que pusiera bases militares en México, que apuntaran sus misiles en bases militares desde México. Y es curioso cómo le comentaba yo a un conocido a través de redes sociales, que a la semana Putin señaló que iba a incrementar sus bases militares en Cuba y en Venezuela. Entonces, a lo que parece que es un juego de ajedrez, por supuesto, a lo que parece que nos estamos acercando más bien, no es a un ataque inminente en Ucrania, sino a una
a una guerra de los misiles, a una amenaza de los misiles 2. ¿Se acuerdan que aquí hicimos un programa sobre ese asunto, sobre Cuba, de por qué Cuba tenía embargo económico? Y principalmente fue por eso, por permitir que Rusia los amenazara también en la época de Fidel Castro. Bueno, ahora puede darse otra vez el caso. O sea, puede ser que Cuba y Venezuela permitan, como en aquel entonces, el desarrollo de que en esas bases haya misiles que puedan llegar a Estados Unidos. Y aquí lo peor del asunto, o lo que tiene que observar a Estados Unidos, es que las nuevas tecnologías armamentísticas de Rusia no son visibles para los radares actuales. O sea, esta velocidad no la pueden detener, porque acuérdense que las defensas que tiene Estados Unidos son misiles que bajan misiles, pero aquí son misiles supersónicos que no pueden ser ni siquiera detectados por radares en ciertas circunstancias, ¿sí? Entonces, ahí la verdad es que dudo que, que Estados Unidos quiera continuar con este forcejeo porque la tiene de perder. Ahora, regresando al tema básico, que es si hay o no guerra en Ucrania y qué elementos tenemos nosotros para decir que no hay. Miren, incluso China en la ONU comentó que es innecesario esta discusión que tienen sobre si Rusia va a invadir Ucrania, porque ambos países ya dijeron que no pretenden invadir. O sea, el propio Ucrania dijo que Rusia no va a invadir Ucrania, ¿sí? El propio Rusia dijo que no tiene intención de invadir. Sin embargo, los líderes europeos lo que están haciendo es empujar a Rusia a que invada, ¿sí? O sea, es que si tú invades vas a recibir sanciones históricas. Y ahí es el meollo del asunto, que es lo que les comento. El asunto es que Estados Unidos quiere que Rusia invada Ucrania con la intención de imponerle nuevas sanciones para disminuir su hegemonía económica en Europa. O sea, ahorita Rusia tiene detenido un gasoducto que le llegaría, que le llega, porque ahí tiene dos, ya tiene uno, que le llega a Europa. Eh, Rusia le vende gas a Estados Unidos, a Europa, pero hizo un segundo ducto, se llama Nord Stream 2, el cual hace que llegue gas todavía más barato a comparación del que le vende Estados Unidos a Europa. Entonces, ese lo terminó y justo cuando lo terminó empezó el conflicto en Ucrania, lo cual hizo que Alemania no le permitiera el, la venta de gas precisamente a Europa, que esa es la puerta de venta. Bueno, entonces el asunto con Ucrania, con el Nord Stream 2, y ese ya lo tratamos en el video anterior, ¿sí? Entonces, ese asunto, Estados Unidos no quiere que se dé porque es el desarrollo económico de su enemigo. Acuérdense que tenemos dos bandos, ¿no? Tenemos el bando de Rusia y tenemos el bando de Estados Unidos, y cada uno va siendo aliados, y es muy normal que suceda esto. Haciendo un paralelismo con lo que sucedía desde de la época romana, en la que ya existía una geopolítica internacional en donde ya peleaban entre países o entre naciones. Ahí también tenían problemas con lo que ahora es Irán, ¿sí? O sea, los iraníes eran los enemigos de los romanos. Entonces, cuando ellos, unos tenían problemas, los otros atacaban, ¿no? Cuando los veían débiles, los romanos recibían ataques de los iraníes y viceversa, ¿no? Los romanos, cuando querían mostrar músculo, cuando
venía un nuevo emperador, un nuevo César, iban e invadían alguna zona iraní y, e imponían un gobierno títere, ¿no? Y ese es justo que les diera comercio, que les diera economía, que les entregara los recursos naturales de ese país, y posteriormente, ya que caía o moría, se ponía otro. Entonces eran zonas de conflicto que siempre han existido, y por eso los países poderosos siempre intentan, digamos, que estar empujando a los enemigos para no verse débiles ante ellos ni ante otros, ¿no? Porque hay quien comenta que podría ser el caso que Estados Unidos tuviera tres guerras al mismo tiempo, y sería muy bueno que ahí en ese momento Pyongyang, en este caso Corea del Norte, pudiera hacer una amenaza para Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos se encuentra en este momento en una situación muy álgida, muy difícil para ellos. Eh, Pretenden mostrar músculo cuando justo está en un momento de mucha debilidad. Incluso hay elementos para decir que puede haber una revolución interna. La revolución típica, norte contra sur, como la que ya existió, ¿sí? Es decir, dentro del propio país hay conflictos internos muy fuertes, y son encabezados por Trump, por la perspectiva que tiene Trump. Ahora, ojo, en época de pandemia le costó a Trump la, digamos, la presidencia, ya no pudo continuar. Obviamente va a seguir, ¿no? Pero esto hizo que o sea, su administración mala de la pandemia hizo que no continuara. Sin embargo, tampoco Biden ha podido administrar un país que se percibe en decadencia, y que además le está yendo muy mal con la pandemia, al grado de que le puede costar la continuidad de los demócratas. Por lo tanto, eso aunado a lo que sucedió en Afganistán, porque es sabido que hicieron el ridículo en su salida de Afganistán. O sea, no pueden salir de esa forma de un país invadido, porque además hicimos aquí también un programa al respecto. Además salieron casi corriendo, ¿no? Y hubo explosiones. O sea, fue una salida poco elegante para un país conquistador como ellos, ¿no? Generalmente los países que conquistan, ellos son los que ponen las reglas, ellos son los que imponen la perspectiva, y este no fue el caso. Entonces, eso internacionalmente fue visto como un elemento de debilidad para Estados Unidos. Ya hablábamos de las fortalezas que tienen que demostrar constantemente o consuetudinariamente los países para no ser invadidos o afectados, ¿sí? Por las potencias que también están observando todo lo que hagan, ¿eh? Todo lo que hacen estos, inmediatamente los vacíos de poder los toman, ya saben, ¿no? Que esa es la política, la característica de la política. Entonces, los demócratas, en su intención de querer recuperar el poder o mejorar las encuestas, generalmente buscan guerras. ¿Con qué intención buscan guerras? Esto cohesiona al país. Esto hace que digan, oye, mira, está peleando por nosotros, ya conquistó un nuevo país. Roma, precisamente, por eso conquistaba otras naciones, porque regresaba victorioso el comandante del ejército, y lo victoriaban porque ya tenían un nuevo estado, nuevos ingresos, más ingresos. La misma sociedad se sentía satisfecha, victoriosa, y seguían votando por ellos, etcétera. Y lo mismo sucede hasta ahora. Lo ven como una ganancia. Hay quienes también ven al deporte como un beneficio adicional de la administración que esté corriendo.
Ya también lo vamos a ver con los Juegos Olímpicos. Esa es una manera también que se desarrollarán en China. O es una manera también de ver la victoria que tiene alrededor del mundo. Sin embargo, no hay como las guerras, y mucho menos, y mucho más, si pensamos en que viene una derrama económica muy importante alrededor de países que se dedican precisamente a la conquista, al desarrollo a través de la guerra. Entonces, lo que consideran los analistas es que Estados Unidos está urgido de una guerra para levantar sus encuestas, para disminuir los problemas que tiene internos, que les llame la atención a los norteamericanos fuera de lo que es la pandemia y le dé mejores dividendos en las votaciones. Recuerden que el estado de Virginia, que es básicamente republicano, perdón, demócrata, fue perdido por un republicano que no precisamente fue Trump, pero sí fue al estilo Trump. O sea, fue una ganancia del trumpismo sin Trump, lo que significa que está ganando la perspectiva trumpista a los demócratas, lo cual ellos no lo van a dejar tan fácilmente. El poder no se deja tan fácilmente, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que a Estados Unidos le urge una guerra, le urge ya una guerra, de acuerdo a los analistas, pero esta guerra con Ucrania o en Ucrania contra Rusia es la peor que pueden hacer. O sea, no, saben perfectamente que una guerra es como querer decir que Brasil quiere jugar contra Italia por puro placer. Sabe que no es tan sencillo, o sea, son dos potencias nucleares. Mándame a un país pequeño para que yo lo pueda despedazar y sea todo muy sencillo, voten por mí. O sea, generalmente esa es la didáctica, ¿no?, que utilizan los países poderosos para poder, ¿no? Como un partido de fútbol sencillo, para que aumente el vigor de los futbolistas, ¿no? Haciendo un paralelismo con el fútbol, perdón, pero creo que es muy sencillo. Ahora, entonces, es un error meterse con Rusia, ¿no? Ahora, hablábamos también del conflicto que puede existir en Taiwán. Ese también lo están calentando, y recuerden que en Taiwán también está el problema muy fuerte con los chinos, pero también son potencias nucleares que, les repito, Estados Unidos, una guerra caliente que le denominan la típica guerra, no es, o la convencional, no es lo mejor que le puede pasar a Estados Unidos, porque las tiene por perder. La idea es que ellos ganen dividendos, que ganen en las elecciones, como todo lo que decíamos, ¿no? Los beneficios adicionales que pueden llegar a tener. Donde sí se cree que puede ser una guerra caliente, directa, es contra Irán. ¿Sí? Irán, aunque tampoco es un pan de Dios, porque además, como ya decíamos, ellos vienen desde Roma. O sea, es un país que trae una historia tremenda y no dejó pasar a los césares. Y tenía su gueto de poder y ya han subsistido. Entonces, no es nada fácil poder decir, bueno, pues le hago una guerra ahora a Irán. Entonces, pero comentan que esa le convendría mucho más a Estados Unidos, pero a través de, em, de los judíos, de los israelíes. O sea, posiblemente Israel tenga un incremento de su belicosidad hacia Irán para efecto de apoyar un poquito el asunto con Estados Unidos y Biden, y pueda ahí apoyarlos. Todavía es parte de un análisis, pero lo que sí les digo es que a Estados Unidos le urge una guerra y no tarda en hacerla, porque las elecciones ya se le vienen, ¿sí? Y Trump sigue en desarrollo.
y no le van a dejar el poder, porque ya saben, ¿no? Él argumenta que le hicieron fraude y que la gente que lo vaya a ver que tenga armas. O sea, en Estados Unidos se está poniendo muy feo el asunto. Ojo, el hecho de que Estados Unidos pudiese llegar a una revolución no significa que disminuya su poder. Miren, la Roma también estuvo así, ¿sí? Y muchísimo tiempo, y eso fue uno de los factores que disminuyó su poder, pero estamos hablando como que de 700 años, estuvieron gobernando y además había una revolución interna, ¿sí? Que es lo mismo que está pasando en Estados Unidos. Por eso tomo el paralelismo con Roma, porque es un imperio que está en decadencia y que está mostrando las mismas debilidades que demostró Roma y que nosotros podemos analizar para saber en qué etapa histórica nos encontramos y qué es lo que sucede para mayor facilidad. Ok, ya para terminar, ya decíamos que China también decía que no hay elementos. Quiero mostrárselos en el documento para que no crean que yo los ando inventando. Déjenme ponerle pausa para sacar los documentos en la pantalla. Denme un segundo, por favor. Listo, ya estamos de regreso. Voy a compartir pantalla. Miren, voy a ponerle sonido por si acaso, pero no vamos a ocupar el sonido. Miren, dice, dejen de hablar de la invasión rusa de Ucrania, dice China la ONU. Esto lo vemos en RT, ¿sí? El día 1 de febrero. Aquí está, ¿sale? Entonces, dice la nota de Laila Guest. Según un funcionario, el Consejo de Seguridad no es el lugar para discutir el asunto. O sea, están ahorita en la ONU, en Consejo de Seguridad, y están discutiendo si Rusia va a atacar Ucrania. Eso es lo que dicen los chinos, que no es el espacio, porque no hay elementos para decirlo. Miren, dice el embajador chino, Shang Yun, dice, usar el Consejo de Seguridad de la ONU para debatir el enfrentamiento en la frontera entre Rusia y Ucrania es inapropiado. Sería mejor realizar consultas en un entorno diferente, ¿sí? Hablando el lunes en una reunión del máximo órgano de seguridad de la ONU solicitada por Estados Unidos, el representante permanente de Beijing dijo que discutir la situación en una asamblea abierta no contribuye a reducir las tensiones. Dijo el declarante, Rusia ha declarado repetidamente que no tiene planes de lanzar ninguna acción militar y Ucrania ha dejado claro que no necesita una guerra, agregó el embajador. Bajo tales circunstancias, ¿cuál es la base para que los países involucrados insistan en que habrá una guerra? O sea, los dos países están diciendo que no va a haber guerra. Y no solamente los medios de comunicación están inflando el asunto, sino que están utilizando el Consejo de la ONU para discutir algo que no tiene elementos de discusión. Dice, las partes involucradas deben buscar resolver sus diferencias a través del diálogo y las negociaciones. Necesitamos urgentemente una diplomacia silenciosa, ahora no una diplomacia de megáfono. Lamentablemente, Estados Unidos no aceptó una propuesta tan constructiva. Los líderes occidentales han hecho sonar la alarma. Moscú podría estar planeando lanzar una invasión inminente a Ucrania, lo que el Kremlin ha negado repetidamente. O sea, no hay elementos para poder decir que va a haber una guerra ya, y eso es lo que les repito, eso es lo que me trajo a hablar con ustedes con urgencia, porque Estados Unidos está utilizando todos sus medios de comunicación para meter miedo, para decir que Rusia va a invadir, que desea invadir, que está invadiendo. O sea, incluso hay analistas que están diciendo que lo que pretenden es que Rusia invada para aplicarles las sanciones, disminuir su economía de Rusia, tener más pretextos para meterles más sanciones. Ahora, Rusia obviamente lo que está diciendo es que no va a caer en esa trampa, porque es una trampa, es como cuando vas
a una marcha y lo que pretenden los sediciosos es romper, destruir para ser detenidos, que la policía los detenga con lujo de violencia, entre comillas, y digan, miren, este gobierno es igual al anterior porque también nos pega a los jóvenes, ¿no? Entonces, Rusia no va a caer en esa trampa de atacar Ucrania, no tiene sentido, ¿sí? Ahora, lo que están diciendo es que puede ser que Ucrania envíe eh, soldados a la parte del Donetsk. Acuérdense que la clase pasada o la anterior sesión decíamos que hay una parte independiente de la misma Ucrania que se unió a Rusia, ¿sí? Digamos por plebiscito, ¿sí? Entonces, esta zona, obviamente, si los ucranianos en su afán, que ni siquiera son los ucranianos, sería en este caso la gente de la OTAN mandada por estos líderes, entre comillas, mandados a la parte del Donetsk ruso, si ellos se les ocurre meterse, ahí sí puede haber violencia por parte de los rusos porque están invadiendo su territorio, pero en una cuestión de defensa, no en un ataque a Ucrania. ¿Me explico? O sea, la idea es que Estados Unidos lo que pretende es poner a Rusia como el malo. Y por su parte Rusia lo que pretende es demostrar que Estados Unidos está abusando de su poder. ¿Por qué Estados Unidos? Porque Estados Unidos domina la OTAN, ¿sí? O sea, la OTAN es Estados Unidos porque ellos son los que dirigen. Ya hemos hecho videos en los que vemos que la OTAN ha ni siquiera liderado guerras, los ha hecho Estados Unidos, ¿no? En fin, les dejo el tema en la mesa para que ustedes también me gustaría que se queden tranquilos en el sentido de que no va a haber guerra, por lo menos por ahí, no les conviene a nadie. Ucrania no soportaría un ataque de Rusia, mucho menos ahí. O sea, si puede con Estados Unidos, mucho más fácil con un país que es Ucrania, ¿no? Entonces no va a haber por ahora. Lo que sí tenemos que observar es que seguramente puede que se caliente el asunto en este con los judíos, ¿sí? Ahí sí vamos a estar pendientes para darles la información. Bueno, me despido para que tampoco se haga tan largo el video, y nos estamos viendo en futuras, déjenme quitar esto para poderme despedir, stop share, ahí está, para que nos veamos en futuras proyecciones. Cuídense mucho, acuérdense de darle like, compartir esto con sus amigos, conocidos, y seguimos en contacto. Hasta luego.